Salmo 19 dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso Dios tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegra el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoríen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Hermanos, este salmo contiene las dos verdades que hoy vamos a contemplar. Por un lado, una verdad que ya hemos mencionado anteriormente es que Dios se ha revelado en la creación. Por otro lado, Dios se ha revelado de una forma más directa por su palabra. Y hermanos, la revelación que Dios hizo y hace por su palabra es superior a la revelación que hace por la creación. Recuerden, no es que la luz de la naturaleza tenga un defecto en sí misma, no es que sea mala en sí misma, sino que su propósito fue revelarnos algunas verdades respecto a Dios y ya. No obstante, los misterios de salvación son revelados únicamente a través de su revelación por su palabra. Hermanos, habiendo visto entonces la semana pasada que la Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento y obediencia salvadores, hoy me gustaría hablar de la necesidad de las Escrituras. La necesidad de las Escrituras. Si traen su confesión, y si no, les animo a que la traigan con ustedes en sus Biblias. La versión que nosotros tenemos se acomoda muy fácil atrás de una Biblia aquí, para poderla usar cuando toque el estudio de la confesión. Dice así el capítulo 1, párrafo 1. Escuchen. La Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Eso lo vimos la semana pasada. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan la bondad, sabiduría y poder de Dios, de tal manera que dejan a los hombres sin excusa, eso lo vimos 5 domingos atrás, por 5 lecciones. Ahora vamos a ver esto. Aún así no son suficientes para dar ese conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para salvación. Escuchen toda su atención en esta parte, que será nuestro enfoque. Por lo tanto, agradó al Señor en muchas ocasiones y de muchas maneras. O sea, vean
el pensamiento, la lógica de este párrafo. El párrafo dice, ok, aunque Dios se reveló en la creación y es tan clara la creación como para dejar al hombre sin excusa, ese conocimiento no es suficiente para salvación. Por lo tanto, Dios, queriendo salvar, se reveló, habló. ¿Cuándo? Muchas veces. ¿Cómo? De muchas maneras. Y podríamos citar Hebreos 1:1. En otro tiempo a los padres por los profetas, y en este tiempo nos ha hablado por el Hijo. Escuchen, agradó al Señor en muchas ocasiones y de muchas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y después, para preservar y propagar mejor la verdad, aquí noten que hay un cambio. Para preservar y propagar mejor la verdad, y para el establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia, contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace que las Santas Escrituras sean sumamente necesarias, habiendo cesado ya aquellas maneras anteriores por las cuales Dios reveló su voluntad a su pueblo. Hermanos, este es nuestro penúltimo estudio en el capítulo 1, párrafo 1 de la confesión. Y hoy quiero ver con ustedes la necesidad de las Escrituras. Pero antes de ver la necesidad en general de las Escrituras, o la necesidad particular de las Escrituras, de su palabra escrita, antes de ver esa necesidad, quiero hablarles de la necesidad de la revelación en general, porque la confesión está haciendo una distinción muy fina y muy precisa, y es útil para nosotros. Y como es útil, quiero enseñarla para ustedes. Hay algunos debates, hermanos, que aunque son entretenidos, quizá no van a ser útiles. Pero yo quiero tardarme lo suficiente en la confesión en todo punto que considere útil para la iglesia. Y este lo considero útil. En primer lugar, quiero hablar entonces de la necesidad de la revelación en general. La necesidad de la revelación en general, y en segundo lugar hablaré de la necesidad de las Escrituras en particular. Comencemos por definir a qué me refiero con la necesidad de la revelación. ¿Qué es revelación? Revelación, hablando en este contexto, es cualquier acto de Dios en donde Él deja ver ciertas cosas que no podrían ser vistas si no nos las hablase o nos las quisiera mostrar. Revelar es todo acto de Dios por medio del cual nos dice cosas que si no nos las dijera por ese medio, nunca las conoceríamos. Eso es revelación. Ahora, hablemos un momento de la necesidad de la revelación general. ¿Qué tipo de revelaciones conocemos? Al menos distinguimos dos: revelación general y revelación especial, ¿cierto? Lo vimos en nuestro salmo. Vean el versículo 1 de nuestro salmo. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Eso es lo que conocemos como revelación general. ¿Por qué se le denomina general? Porque es para todos. Porque cualquiera puede conocerlo. Porque cualquiera puede entenderlo. Versículo 7, no obstante, habla de una revelación especial. La ley de Jehová es perfecta. Eso es una revelación especial. ¿Por qué se llama especial? Porque viene a través de medios especiales, porque no sería conocido por la mera contemplación del mundo. Ok, teniendo eso en mente, yo digo, hermanos, que la revelación general es un acto de Dios
de su misericordia. A veces podemos pensar que Dios se revela aquí y esto es gracia y esto es su misericordia, porque nosotros nunca hubiéramos escuchado estas palabras si Dios no las hubiese hablado. No obstante, vemos a los cielos y decimos, bueno, pero eso no es gracia, eso es simplemente, sí, algo que debía ser así. Hermanos, todo lo que el hombre puede conocer respecto a Dios, ya sea en su palabra o en su libro de la creación, es un acto condescendiente de parte de Dios. Cualquier conocimiento que nosotros podemos tener no fue un descubrimiento que Dios no hubiese deseado. Miren, déjenme ponerlo así. Cuando una persona está conociendo a otra, digamos que empiezan un cortejo y la muchacha tiene un muy mal carácter, ¿sí? O bueno, o el muchacho, como quieran. Suele ser voluble, ¿sí? Ese defecto de carácter de cambiar de actitud de un momento a otro. Y se despierta de buenas y de repente abres la puerta y ahora ya tiene su cara extraña y todos en la casa saben que esta muchacha es voluble. Pero el hombre, muy amable, claro, empieza a conocerla y resulta que siempre ella se encuentra feliz, ¿sí? Va a visitarla a la casa, se encuentra feliz, la ve en la iglesia, se encuentra feliz y él piensa, caramba, esta mujer no es nada voluble. De repente, un día es evidente que estaba de voluble y el hombre, ¿qué creen? Lo vio. Bueno, el hombre descubrió algo que ella no quería que él conociera, pero por cierta circunstancia lo conoció. Bueno, hermanos, discúlpenme, hoy me van a tener que soportar todo el día con esta horrible tos. Con Dios nunca pasa así. ¿Puedes saber que Dios es eterno a través de la creación? Él quería que lo supieras. ¿Puedes saber que Dios es sabio por medio de las estaciones del año? Por medio de ver cómo la hormiga trabaja de una forma tan precisa, por medio de ver la estructura de una mujer para que ésta sea capaz de poder embarazarse. ¿Puedes descubrir eso? Dios quería que lo supieras. Hermanos, esto es alimento para la escuela clásica, para los niños que están en escuela en casa. La maravilla de conocer es que Dios ha puesto un montón de pistas a través del mundo que quiere que vayamos y descubramos. Él quiere que las sepamos. Escuchen esto. Ningún conocimiento, hablando del general, que podemos tener de Dios fue un accidente. Como diciendo, bueno, yo solo quiero que me conozcan hasta aquí. Y terminamos conociéndolo más. Hermanos, toda revelación de Dios es un acto de su bendita gracia. Toda revelación de Dios es un acto de su gracia. Conozcámoslo en la revelación general lo más que podamos. Ocupemos nuestra mente. No para andar en el YouTube viendo tantas cosas. Salgamos de repente a la calle, hermanos, y contemplemos al Señor en su creación. Porque Él ha puesto muchas cosas ahí afuera, aquí adentro, en el universo, en el hombre, en las leyes de la lógica, en las leyes de las matemáticas.
para que nosotros nos quedemos asombrados con quién es Él. Hagamos ver así la escuela a nuestros hijos en casa, hermanos, como un mundo que Dios ha puesto, un mundo por descubrir. ¿Por qué a los niños les encantan esas historias de aventuras? ¿Sí? Esas historias incluso de detectives, ¿sí? De un hombre, cómo va razonando lógicamente de un punto a otro. Hermanos, la razón por la que les encantan esas historias es porque ellos quisieran ser parte de ello. Hagamos eso, en todo conocimiento, en todo conocimiento. Maravillémonos de esto. Ok, la revelación general es necesaria, o sea, es un acto de la gracia y misericordia de Dios. En segundo lugar, veamos la necesidad de la revelación especial. Mi punto anterior fue este: si Dios no quisiera que conociésemos nada de Él por la creación, Dios nos hubiese cerrado los ojos para ello. O sea, nos hubiese nublado la vista o el intelecto. De manera que lo que vemos en la creación es porque Dios quiere que le conozcamos. Ahora veamos la necesidad de la revelación especial. ¿A partir de cuándo la revelación especial se hizo necesaria? ¿Cuál es la revelación especial? La voz de Dios directa, ¿sí? Allá está la voz de Dios impresa en el mundo. Esta es la voz de Dios hablada, ¿sí? Directa. Hermanos, ¿a partir de cuándo se hizo necesaria la revelación especial? ¿A partir de cuándo? Podríamos pensar que a partir de la caída, ¿no es cierto? No es cierto. La revelación especial de Dios fue necesaria incluso antes de la caída. Abran sus Biblias en Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Dice el versículo 23. Dijo esto entonces, perdí mi texto. Aquí está, versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Hermanos, antes de que Adán hubiese caído, Dios ya había dado revelación especial. Si tienen su confesión, regresen conmigo al párrafo 1, porque hay una frase que quiero resaltar con ustedes. Dice: en muchas ocasiones y de muchas maneras habló para revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y después para preservar y propagar mejor la verdad y para el establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad. Un poquito arriba dice: no son suficientes, hablando de la creación, de la revelación general, para ese conocimiento de Dios y su voluntad que es necesario para la salvación. Veamos aquí. Pensemos un poquito esto. La revelación general no es suficiente para darnos conocimiento para salvación, para el perdón de pecados, podríamos decir.
Pero hermanos, esta frase incluso aplica en un sentido a Adán, porque miren, Adán tenía una mente perfecta, Adán tenía una razón perfecta, no estaba perturbada por nada. Él podía interpretar la creación y sacar las conclusiones buenas y necesarias. Pero Adán no podía llegar a ser confirmado en la vida eterna por la pura contemplación de la creación. Dios tuvo que hablar, haciendo con su palabra un pacto y estableciendo ahora su palabra por medio de revelación especial. Adán podía llegar, digámoslo así, a la salvación. Claro, Adán no necesitaba redención de pecados, pero podríamos entender aquí salvación como vida eterna. Adán debía llegar a ese conocimiento, podía llegar a ese conocimiento de la vida eterna solo por medio de que Dios hablara. Así que la revelación especial fue muy necesaria, incluso antes de la caída. ¿Y qué tal después de la caída? Mucho más necesaria. La revelación especial es mucho más necesaria a la luz de la caída. ¿Por qué? Porque, hermanos, para empezar, ahora no podemos interpretar correctamente el mundo, sino que necesitamos ser ayudados para poder interpretarlo. Y la revelación especial nos ayuda a ello. Pero en segundo lugar, así como Adán no podía conocer cómo tener vida eterna en el jardín, en el huerto, así tampoco nosotros, por la pura contemplación de la creación, no podemos tener conocimiento salvador. Bien dice Franciscus Turretin, la escuela de la naturaleza no fue capaz ni de conducirnos al conocimiento del verdadero Dios, ni a su adoración legítima, ni de descubrir el plan de salvación por el cual los hombres podrían escapar la miseria del pecado a un estado de felicidad perfecta que surge de la unión con Dios. La escuela de la naturaleza no es suficiente para ellos, para ello. No es suficiente para dar ese conocimiento salvador, lo cual hace a la revelación especial muy necesaria. Hermanos, por eso decía el salmista en el Salmo 19, tu ley purifica el alma. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Hermanos, ¿cuán necesario es que entendamos la necesidad de la revelación especial en medio de este mundo caído? El mundo no llegará al conocimiento salvador sin revelación especial. Y la iglesia es el depósito de esa revelación especial. La iglesia se le ha encargado guardar esa revelación. Lo cual hace entonces a la iglesia, hermanos, despertar a su labor, a su trabajo. Pues sin el conocimiento de Jesucristo, los hombres no podrán ser salvos. Estaba leyendo un catecismo de unos teólogos socinianos, y ahí decía, era un catecismo de un niño preguntándole a su padre, supuestamente el catecismo, y decía, y padre, ¿cómo serán salvos los paganos? Y el padre contestaba, hijo, por medio de la revelación ellos podrán ser salvos. Pero si ellos no tienen la revelación especial que nosotros tenemos en la iglesia, Padre, ¿cómo es que podrán ser salvos? Bueno, porque si ellos estudian bien la revelación especial,
pueden tener muy buen conocimiento de Dios por medio de esta. Pero aunque pueden tener conocimiento de Dios, pregunta el niño, pueden tener un verdadero conocimiento de Dios por la creación, ¿pueden también por medio de ese conocimiento ser salvos? Hijos, si ellos prestan toda la atención a esa palabra, ellos podrían ser salvos. ¿Qué dice nuestra confesión? ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Qué dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas? Si no oyeren a Moisés y a los profetas, no se arrepentirán, no creerán. Pablo dice en Romanos capítulo 10 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si la revelación especial es muy necesaria para la salvación, hermanos, cuán necesario es que la iglesia preste toda diligencia y atención en cumplir la gran comisión. Espero que con este breve repaso o esta breve exposición, ustedes hayan podido ver que la revelación es muy necesaria. O sea que nosotros no podríamos conocer a Dios en la revelación general si Él no quisiera revelarse. Que es un acto de su misericordia poder contemplar los atributos de Dios en la creación. En segundo lugar, que la revelación especial es muy necesaria, porque si no hubiese esta revelación, jamás podríamos nosotros alcanzar los grandes misterios de la salvación. Hermanos, el velo del cielo se ha tenido que rasgar en dos para que la palabra de Dios brotara y fuésemos guiados para conocer los grandes misterios. Eso es revelar, quitar el velo. Eso significa Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, quitar el velo. Hermanos, detengámonos aquí un momento y veamos la gran misericordia que Dios ha tenido de nosotros. El Dios del cielo habló cosas grandes y sublimes que el hombre jamás hubiese podido conocer. Hermanos, prestemos atención a su palabra. Prestemos atención a su voz. No sé cómo van en su tiempo de lectura diario para seguir conociendo a Dios, pero que esto los mueva. El entender todas las mañanas que la palabra de Dios se ha dado. ¡Qué privilegio, hermanos! ¡Qué privilegio! En la antigüedad se buscaban a tipos mediadores, a tipos hombres o mujeres que trajeran una palabra de los dioses a los hombres. Y apenas quizá decían una mera palabra y eso era oro para ellos. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, que el Dios del cielo ha hablado? Escuchemos más frecuentemente su palabra. Escuchemos con admiración su palabra. Pero veamos por último la necesidad de las Escrituras. Mi primer punto fue la necesidad de la revelación en general y en particular la revelación especial. Y ahora veamos la necesidad de las Escrituras. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Vuelvan a ver conmigo el capítulo 1, párrafo 1 de su confesión. Dice el capítulo: agradó al Señor en muchas ocasiones y en muchas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Vean esto. Y después, ¿después qué? Para preservar y propagar mejor las Santas Escrituras, le agradó poner por escrito la revelación en su totalidad. ¿Pueden ver que son dos cosas distintas según la confesión? Primero, habló y después le agradó que esa revelación quedase escrita. Déjenme explicar esto de esta forma. Hermanos, ¿cuántas palabras dio Dios a Adán después de la caída?
¿Cuántas? Bueno, tenemos las de Génesis 3:15, ¿no es cierto? Toda la historia de cómo reprende a la serpiente y demás. Pregunta, ¿dijo algo más Dios a Adán? ¿O fue todo lo que le dijo a Adán? Bueno, aquí es donde ustedes están siendo muy prudentes y decir, no sé. Y yo digo, correcto, pero muy probable, habló mucho más cosas. Con Abraham, ¿cuántas palabras dijo Dios a Abraham? Bastantes, las hemos leído en Génesis, ¿no es cierto? Desde su llamamiento en Génesis 12 hasta el final, Dios habló. ¿Solo le dijo las cosas que tenemos registradas? Probablemente no, probablemente dijo muchas más. A Moisés también Dios habló. Pero vean esto, hermanos. Dios estuvo revelando muchas veces y de muchas maneras. Pero en un momento llamó a Moisés 2000 años después de que empezara a hablar Dios. 2000 años después con Moisés. Y ahí ordenó a Moisés a que escribiera la revelación especial que él había estado dando a su pueblo. ¿Para qué? ¿Para qué quería Dios poner por escrito su revelación si ya había sido transmitida oralmente de familia en familia? Bueno, algunos pueden decir, y estoy de acuerdo con esto, para que fuera muy evidente la seriedad de esta palabra, para que fuera muy evidente a los ojos de los hombres que esta palabra era inmutable, pero también, hermanos, para preservarla mejor, también para propagarla mejor. Bueno, nuestro Señor Jesucristo vino. ¿Cuántas palabras habló? ¿Solo la de los evangelios? ¿O quizá más? Muchísimas más. Tantas que si se apuntara las palabras que dijo y los milagros que realizó, no acabaríamos. Pero en un momento, sus apóstoles fueron guiados para escribir esa revelación que Jesucristo había dado, para escribir la misma revelación de Dios. Hermanos, Pablo habló más palabra de Dios de lo que tenemos registrado. Habló más de ese mensaje. Pero en un momento le agradó a Dios, por causa de la seguridad de su iglesia, de la propagación de la palabra, también, poner por escrito esa revelación. De tal manera, hermanos, que en un tiempo es verdad que la iglesia fue sostenida por la tradición oral. Es verdad, no debemos espantarnos. Pablo dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, lo que has oído. El mensaje de Dios, la revelación de Dios, en un principio fue transmitida de familia a familia. Después, cuando la nación creció, fue necesario su escriturización, o sea, que fuese plasmada en piedra o en papel, como querramos verlo. Y después, Jesucristo se reveló. Y la revelación fue transmitida de persona a persona. Así es como el apóstol Pablo predicaba y la gente escuchaba la revelación de Dios. Y por medio de esa revelación especial, ellos podían ser salvos. Ellos podían creer el evangelio. Pero agradó a Dios en un momento que esa revelación quedara escrita, lo que conocemos como el proceso de la inspiración de las Santas Escrituras. ¿Qué es la inspiración de las Santas Escrituras?
Bueno, aquel acto por medio del cual Dios, el Espíritu Santo, guió a ciertos hombres para que escribiera la misma palabra de Dios. ¿A través de qué procesos? Muchos, variados procesos. Hay variedad de estos. Pero el punto es que en un momento Dios quiso que su santa voz quedase en papel. ¿Por qué? Para la seguridad de la iglesia. Hermanos, este punto, esta distinción en nuestra confesión es históricamente muy importante. Esta distinción entre Dios habló muchas ocasiones y de muchas maneras para revelarse a sí mismo y después le agradó preservar esta palabra en papel, es una distinción muy fina y muy importante históricamente, y para nosotros sigue siendo importante. Déjenme les digo por qué. Recuerden que el contexto más férreo de la iglesia, de los nuestros padres en la fe, los bautistas particulares, es el catolicismo romano. El catolicismo romano dice que la escritura está fundada sobre la autoridad de la iglesia, porque primero fue la iglesia y luego la palabra de Dios. Y que solo porque la iglesia existe, la palabra de Dios existe. Si entre palabra de Dios, pueden memorizar esta palabra, hermanos, palabra de Dios, agrafos, no escriturizada, agrafos, es antes que la iglesia. Podríamos decir, ¿y la palabra escriturizada es después de la iglesia? Bueno, claro que Israel ya era una nación, digámoslo así, la iglesia del antiguo pacto. Cuando empezó a escribir, es cierto que la escritura fue escrita en el contexto de una iglesia, un pueblo de Dios ya establecido. Lo mismo en el antiguo pacto, en el nuevo pacto. Pablo escribe a una iglesia que ya está en existencia. Así que la palabra escrita sí ocurre en el contexto de la iglesia. Pero la iglesia nace por la palabra de Dios. La iglesia nace porque Dios habló primero, de manera que primero es la palabra de Dios. ¿Por qué? La Biblia tiene autoridad suprema sobre la iglesia. Porque, hermanos, es primero. Es cierto, en el proceso de escribirla fue durante que la iglesia ya estaba, pero lo que está contenido aquí es lo que primero se habló por voz, es lo que primero Dios habló directamente. Hermanos, la iglesia no es superior a las Santas Escrituras o no tiene autoridad sobre las Santas Escrituras. La iglesia no le da a las Escrituras el poder de ser la palabra de Dios. La palabra de Dios no es por lo que un magisterio, por lo que unas iglesias dicen, o que hemos sido guiados para decir, esta es la palabra de Dios. Falso. La palabra de Dios engendró la iglesia, hermanos. La palabra de Dios trajo a luz a la iglesia. De manera que dice Fesco, la iglesia es el producto de la palabra y por lo tanto está sujeta a su autoridad. Veremos un poco más de esta polémica con el papismo más adelante, pero es un punto al que tener en mente. Ellos creen que la iglesia es la inventora de la palabra de Dios o la inventora del canon, y que la palabra de Dios nunca hubiese podido ser la palabra de Dios sin la iglesia. Falso. La iglesia nunca hubiese podido ser la iglesia sin la palabra de Dios. Una aplicación para ustedes, para nosotros, hermanos, es hoy ya no tenemos voces audibles de la revelación de Dios. Pero, hermanos, la palabra que se habló, que Dios habló a los profetas,
La palabra que fue directamente de su voz por sueños, por éxtasis, por simplemente inspiración y demás. Es la palabra que tienes en tus manos. Es la viva palabra de Dios, hermanos. No hay nada diferente de esto a la palabra de Dios que habló a Moisés directamente, hermano. La palabra que se reveló especialmente en la antigüedad es la que tienes en tus manos. Ten este sentido de sorpresa, de maravillarte. Dios ha revelado su voz por medio de su santa palabra. ¿Y por qué? ¿Por qué quiso Dios que su palabra se escriturizara? ¿Por qué quiso Dios que su palabra terminase en una forma escrita? Dice la confesión, por varios propósitos: para preservar y propagar mejor la verdad, y para el establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia, contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, que le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hacen a las Santas Escrituras sumamente necesarias. ¿Qué razones son las que hizo necesario que se pusiese la palabra de Dios por escrito, hermanos? Para preservar el mensaje. Miren, cuando la nación de Israel existía sin una palabra escrita, e incluso cuando después existió con una palabra escrita, pero la mayoría era todavía también tradición oral, la palabra de Dios estaba resguardada en una nación, ¿sí? Pero hermanos, una vez que el pueblo de Dios deja de ser la nación de Israel para convertirse todo aquel que cree, esto pierde barreras nacionales y mete a la revelación de Dios en otros nuevos riesgos y peligros. Por ejemplo, sería más difícil preservarlo. De hecho, no sé si ustedes saben, pero en la tradición de los musulmanes, espero que se me venga bien a la mente la historia como va, y si no, después lo investigaré y lo precisaré. Pero el Corán, el cual fue escrito no por el profeta Mahoma, sino por sus seguidores que escribieron sus dichos. Cuando los califas, que eran los líderes que sucedieron a Mahoma, se empezaron a pelear, y esto lo vimos en el seminario, así que si alguien se acuerda y digo algún error de mis notas, me puede corregir. Pero los califas empezaron a tener una división y se hicieron dos principales divisiones que decían: nosotros debemos ser el sucesor de Mahoma, porque el sucesor de Mahoma no solo tenía una autoridad religiosa, sino principalmente bélica, ¿sí? Principalmente bélica. Bueno, llegó un momento en donde un califa mandó a quemar todas las diferentes versiones que existían del Corán, porque ellos querían unificar un solo texto. Después se descubre esta acción donde quemaron todos los Coráns, y es así como el Corán tiene una sola versión. No porque había una sola, sino había un montón de dichos. Y de esa forma, ellos intentaron preservar la palabra de Alá. ¿Cuál es el punto? Que si quemaron una parte que era correcta, y hoy hay diferencias en el Corán, no pudieron eliminar toda diferencia. Hoy en día todavía hay diferencias entre los Coráns, y en la apologética con los musulmanes ese es un punto. ¿Por qué existe esta diferencia si tú dices que no? El punto es este, hermanos. Ellos hicieron eso para preservar la palabra.
y mantener su religión de una forma nacional. Pero es imposible. Fue imposible mantenerla. Dios, por lo tanto, viendo que era necesario para su pueblo en la expansión del evangelio que la palabra fuese preservada, quiso que su escritura quedase registrada absolutamente. Miren, Mahoma dictaba o daba sus dichos, ¿y saben cuánto tiempo después se empezó a hablar de eso? Quizás 50, 60, hasta 80 años después, se empezaron a hacer los registros de lo que se llaman las suras, sus versículos, ¿sí? Bueno, Dios de una forma especial, milagrosa, quiso contener la palabra de Dios en forma escrita para que ninguna nación tuviera el monopolio de dominar la revelación de Dios. Hermanos, si así tenemos que luchar contra el papismo de esta forma, ¿qué hubiera sido si no se hubiese dejado ningún registro de palabra inspirada y solo revelación oral? ¿Pueden imaginar la manipulación que existiría de la humanidad por medio de ese conocimiento? ¿Haría ese poder de tener la palabra en una maldad hacia el mundo? ¿Y qué pasa si se les olvidaba algo importante? Que seguía siendo tradición oral, y dice Turretin, ¿y qué pasa si un hombre empieza a perder la memoria y él tenía muchos textos? No, espérame, no me sigas dictando, sigo repasando los textos. Y se está muriendo ahora, no, falta mucho de la revelación. Como pasó con los musulmanes, que algunos empezaron a tener tanta discrepancia en el Corán, porque la revelación, porque la memoria de uno de los que más tenía este conocimiento, se estaban perdiendo, los que tenían ese conocimiento. Por eso fue necesario, además para propagar mejor el mensaje de la palabra, para poder llevarlo más fácilmente de nación a nación. Hermanos, para protegerlo contra la carne, el mundo y el diablo, contra nuestra propia carne. ¿Qué si un hombre queriendo pervertir el mensaje quería tener muchas más mujeres o una mujer queriendo pervertir el mensaje empieza por su deseo pecaminoso a tergiversar la palabra y él era el único que tenía ese conocimiento de la palabra? Por eso a Dios le agradó. En segundo lugar, la otra razón por la cual Dios quiso mantener su palabra de forma escrita es porque la revelación especial ha cesado. No lo voy a ver hoy, pero esta será la lección de nuestra próxima semana. Hermanos, dice al final, habiendo cesado ya aquellas maneras anteriores por las cuales Dios reveló su voluntad a su pueblo. ¿Por qué las Santas Escrituras son muy necesarias? Porque la revelación especial ha cesado. Pero hablaré de esto en nuestra última lección del capítulo 1, párrafo 1. Hermanos, espero que esta lección les haga ver que la revelación especial es muy necesaria y que ahora, una vez que Dios quiso que su palabra quedase registrada, hace las Escrituras muy necesarias. Esto no quiere decir que alguien para ser salvo tiene que leer la Biblia tal cual, pero tiene que conocer el mensaje que aquí está guardado. Las Escrituras son muy necesarias en nuestro contexto, en nuestra economía de redención. Llegará el momento donde le veremos cara a cara y sus santas Escrituras, hermanos, no serán lo necesario que ahora son. En aquel día le conoceremos por su propia voz, pero ahora, hermanos, las santas Escrituras por medio de las cuales Dios se revela, son muy necesarias para la iglesia. Apreciémoslas, leámoslas, meditémoslas, estudiémoslas para el beneficio de nuestra alma, porque aquí se encuentra la voz de Dios. ¿Quieres escuchar su voz, hermano? Ábrela más seguido, ¿sí?
abre más seguido su santa palabra para escuchar su preciosa voz.